Las inquietudes de la infanta. Los chicos cada vez son más despiertos, dirá alguno por ahí. Antes, la mayor preocupación de un nene de 7 años era no mojar la cama y ahora el financiamiento de Aerolíneas Argentinas figura en el top 10. ¿Qué le pondrán al yogur para lograr esos efectos? ¿O será que estamos ante una muestra más de la demagogia presidencial? De irresponsabilidad también, porque introduce a su hijita en un conflicto que no comprende. Y algo de maltrato infantil además, porque la expone a cruentas burlas en las redes sociales. Pero sobre todo de cobardía porque utiliza como excusa la inocencia de una menor para sus destructivos planes, que de inocentes no tienen nada. Mucho se ha dicho en estos días de una de las más absurdas elocuciones del expresidente, entre todas las que despliega a diario. Alguna luminaria pondrá en duda la veracidad de la anécdota. Por supuesto que es mentira. Además, la frase despierta ambigüedades. Escuchen. Yo no quiero más que mi hija me pregunte por qué te tienen que bancar el resto de los argentinos. También puede referirse a la paciencia que estamos teniendo con su penosa gestión. Tan malo es su manejo del español que puede interpretarse como la pregunta que hace la hija de un trabajador de aerolíneas. De lo que no puede haber dudas es de su malsana intención. Quiere que el público odiador que todavía lo banca pida a gritos la privatización de la empresa estatal. Los amarillos son adictos a comparar cifras con cosas que no construyen, como jardines de infantes, subtes o autopistas. Ahora el buen Mauricio recurrirá a su gran invención, el carril exclusivo para transporte público que bautizó con el pomposo nombre de Metrobús. Sin dudar, destacó que con el dinero que gastamos en aerolíneas se pueden hacer 2 metrobuses. Si con los 1.000 millones de pesos mensuales que nos cuesta mantener la línea de bandera se puede construir algo así, ¿cuánto más se podrá hacer con los 1.000 millones diarios de las LECIC? Más aún con el pago de intereses de la deuda, que significan más de 3.000 millones al mes. En tren de contar gastos innecesarios, su gobierno mantiene contratos con más de 100 abogados por fuera del cuerpo permanente del Estado. Uno de ellos, Ricardo Gil Lavedra, cobró en el primer semestre del año unos 4 millones de pesos. Si a esto sumamos allanamientos, excavaciones y procesos judiciales para alimentar titulares, más lo que cuesta mantener el blindaje mediático a los desastres de esta patota de maleantes, nuestro país sería el más metrobuseado del mundo. Si aerolíneas nos cuesta más, es como consecuencia de las medidas tomadas por el gerente de la Rosada Sociedad Anónima. La dolarización de los combustibles y la posterior devaluación de la moneda fueron sus decisiones. Si el número de pasajeros decrece, es por la pérdida del poder adquisitivo y la habilitación de empresas competidoras desleales ligadas al gran equipo. La línea de bandera es un dolor de estómago para un privatista como él. Y por eso pone el tema en agenda, escudándose en la curiosidad de una niña. Una curiosidad que no pasa por cosas propias de su edad, sino por los temas que preocupan a su padre. Una niña que no pregunta por la cigüeña o el viejo de la bolsa, ni le preocupa que tío Gerardo autorice el trabajo infantil en Jujuy. Tampoco le inquieta que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, una parte de sus habitantes pase hambre. Macri elevó a categoría política las interrogantes de una nena de 7 años, cuyos desvelos pasan más por aerolíneas que por el correo argentino. Que no se pregunta por qué una inexistente bóveda en la Patagonia es más corrupción que 40 cuentas offshore. O se lo preguntará, pero su padre no incluye dudas tan comprometedoras en sus viles discursos. Y quizás llame la atención de la niña la contundencia con que tía Mariú dice que no somos lo mismo, a pesar de que la causa de los aportantes truchos está más demostrada que la pantomima de las fotocopias de los cuadernos.
La edad de los porqués a veces impacienta al adulto dispuesto a responder, más aún cuando la niña advierte que su padre, abuelo presidente, le da tanta importancia a sus cuestionamientos. ¿Por qué dicen que la bruja Cristina se robó todo si aún no han encontrado ninguna ilegalidad? ¿Por qué tía Gaby es vicepresidenta si apenas se entiende lo que hace y menos se entiende lo que dice? ¿Por qué todavía no bajó la inflación si ya pasaron mucho más de 2 minutos? ¿Por qué tío Sergio se disfraza de árbol y reza cada vez que hay un incendio? ¿Por qué el SBAP con China eran papelitos de colores y ahora tabla de salvación? ¿Por qué dicen que la bruja Cristina mató a Nisman si hasta los compañeritos de la sala de 4 saben que se suicidó, de acuerdo a las pericias de la corte, y no al cuentito de gendarmería que inventó tía Patricia? ¿Un informe de gendarmería cuesta más que un mes de aerolíneas?, pronunciará la infanta. Si querés que te nombre en mis discursos, explicará el papá, no hagas preguntas que me pongan en aprietos. Las mentiras de campaña y las de gestión no entran en el menú preguntón. Tampoco por qué las encuestas dan tan mal y los números de la economía peor. Ni por qué la gente manda saludos a la abuela Alicia con una palabrota. Tantas son las dudas que tiene la nena que dan ganas de mandarla a la cama sin postre. Pero la infanta no pregunta eso ni nada. Ella es el amigo invisible de Macri y la inspiradora de argumentos para sus atrocidades. La hija es parte de la campaña que comenzó 8 años atrás, con una boda de ensueño y un nacimiento de realeza. Un apéndice del ingeniero para simular ternura y teñir de humanidad su inhumana presidencia. Un libro abierto que aporta intelecto donde no lo hay. Una treta más de este perverso para seguir embaucando a los desprevenidos. Firmado al pie, Gustavo Rosa, de su blog, Apuntes Discontinuos.